Ahora vamos con la parte 2 de este problema. Recordemos la consigna: calcular el valor desconocido y encontrar las funciones trigonométricas de alfa. La primera parte ya la realizamos, que corresponde a calcular el valor desconocido. Lo hicimos en el video anterior y el resultado fue 7.55 centímetros, que era el valor de C, que es este lado. Entonces, lo que nos queda por hacer es encontrar las funciones trigonométricas de alfa. Las funciones trigonométricas son seno, coseno y tangente. Pero vamos a ir paso a paso. Primero, elaborando una lista de datos. Siempre basándonos en el dibujo. Dijimos anteriormente que teníamos el lado A, el lado B y el lado C. B era la hipotenusa y A y C eran los catetos. Ahora, estos catetos van a tener nombres particulares. El problema nos pide trabajar con el ángulo alfa, a quien llamaremos ángulo de referencia. Esto es muy importante porque no es lo mismo trabajar con este ángulo que trabajar con este otro ángulo. Y ahora veremos por qué. Dijimos que tenemos que ponerle unos nombres particulares al lado A y al lado C. Y eso tiene que ver con esto, con que vamos a trabajar con el ángulo alfa. Para ello prestamos atención a los lados que forman el ángulo alfa. El lado A y el lado B forman este ángulo. El lado que no forma el ángulo, o sea, el ángulo C, viene a ser el cateto opuesto a dicho ángulo. Entonces, a partir de ahora, llamaremos a C cateto opuesto. Ya dijimos anteriormente que a B llamaríamos hipotenusa. Por lo tanto, tenemos hipotenusa y cateto opuesto. Nos falta identificar el cateto adyacente, que desde luego sería A. Repasemos. Primero identificamos la hipotenusa, que es opuesta al ángulo de 90 grados. Después identificamos el cateto opuesto, que es opuesto al ángulo con el que estamos trabajando. Y el siguiente lado, que es el que nos sobra, sería el cateto adyacente. En esta lista de datos vamos a volcar lo que acabamos de decir. El ángulo de referencia es el ángulo alfa, el cateto opuesto es C, según lo que acabamos de explicar, y según hallamos anteriormente, C valía 7.55 centímetros. Según lo que me ofrecía el problema, el valor de A es 8 centímetros y el valor de B, que es la hipotenusa, es de 11 centímetros. Entonces el cateto opuesto es C, 7.55, el cateto adyacente es A, 8 centímetros, y la hipotenusa es B, o sea, 11 centímetros. Ahora ya podemos trabajar solamente mirando la lista de datos, ya no nos hace falta por ahora el esquema. Dijimos que teníamos tres funciones, tres razones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Primero vamos a trabajar con seno. La fórmula del seno es la que está marcada en este momento. Seno del ángulo de referencia, que es alfa, el seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces miramos nuestra lista de datos e identificamos estos dos lados. El cateto opuesto, 7,55, y la hipotenusa, 11. Nos olvidamos del cateto adyacente para el seno. Por lo tanto, sustituimos cateto opuesto por 7.55 centímetros y sustituimos hipotenusa por 11 centímetros, que está acá. En lugar de cateto opuesto ponemos 7,55 y en lugar de hipotenusa ponemos 11 centímetros. Podemos simplificar centímetro con centímetro, dividimos las cantidades. 7,55 dividido 11 es igual a 0.69 aproximadamente. Entonces tenemos que el seno de alfa es aproximadamente, que es un símbolo que se escribe de este modo, es lo que tenemos aquí, a 0.69. A continuación vamos a plantear la función coseno para este problema. Para ello vamos a seguir utilizando la misma lista de datos, solo que la fórmula es distinta. El coseno de un ángulo, en este caso el coseno de alfa, es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces nos vamos a olvidar del cateto opuesto y vamos a centrar nuestra atención en estos dos datos. El cateto adyacente es 8 centímetros, entonces aquí en lugar de poner cateto adyacente vamos a poner 8. Y la hipotenusa, que vale 11, va a ser sustituida en esta posición. Entonces, en lugar de poner h, pondremos 11. Y nos quedará de esta manera. Coseno del ángulo alfa es 8 centímetros sobre 11 centímetros. Al igual que en el caso anterior, simplificamos centímetro con centímetro y dividimos 8 entre 11. Por lo tanto, el coseno de alfa será el resultado de esta división, que es aproximadamente 0,73.
Ahora plantearemos la última función trigonométrica, que es tangente de alfa. Seguimos con la misma lista de datos para este problema. Tenemos que la tangente del ángulo alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente, por lo tanto aquí nos olvidamos de la hipotenusa y sustituimos cateto opuesto por 7,55, este valor estaría en lugar de cateto opuesto, y en lugar de cateto adyacente pondríamos el valor del cateto adyacente, que es 8 centímetros, que iría en esta posición. Una vez que hacemos la sustitución nos queda de esta manera: cateto opuesto está en este lugar y cateto adyacente en este otro lugar. Análogamente a lo dicho en el caso anterior, centímetro con centímetro se va, se divide 7,55 entre 8 y nos da aproximadamente 0,94.